Bueno, entonces vamos a iniciar con la unidad 1, que son las funciones reales, ¿no? Entonces vamos a ver qué es el concepto de función. Una función es una relación, miremos lo que dice la teoría, una relación de igualdad entre dos conjuntos llamados. Al primer conjunto se le llama dominio, o también llamado conjunto de partida, que lo vamos a simbolizar de aquí en adelante con la letra D, por la inicial. Y al otro conjunto que estamos relacionando se va a llamar conjunto de llegada, o también llamado rango de la función. ¿Sí? Entonces, esos dos conjuntos están relacionados, obviamente, esos conjuntos que van a contener números reales. ¿Por qué números reales? Porque estamos definiendo funciones reales. Existen las funciones enteras. ¿Qué van a ser funciones enteras? Los conjuntos van a contener números enteros. Existen las funciones complejas. ¿Qué son las funciones complejas? Los conjuntos D y R van a contener números complejos. Entonces, dependiendo qué clases de números estamos estudiando, es el nombre o es el apellido que se le da a la función. Su nombre es función, su apellido real. Su nombre es función, su apellido complejo, dependiendo qué clases de números estamos considerando. Entonces, en este caso estamos considerando números reales. ¿Mm? En forma matemática, ¿cómo se escribe en forma matemática una función? La vamos a nombrar con letras minúsculas del alfabeto. Generalmente la F de función, la función G de gato, la función H, y cualquier otra letra. Letra minúscula. Ese es el nombre de la función. A los elementos que tome del conjunto de partida o de dominio de, los voy a llamar una letra. Generalmente nos acostumbramos siempre a llamar la letra X. ¿Sí? Entonces, X, ¿qué me va a representar? Cualquier elemento del conjunto de partida, es decir, cualquier elemento del dominio. Todo elemento del dominio está representado por la letra X. ¿Qué es Y? Cualquier elemento del conjunto de llegada o rango. Miren la notación ahora. Ahora vamos a decir DF, ese DF, para decir dominio de la función F. ¿Sí? O sea, el subíndice me va a indicar de qué función se sacó el dominio. Asimismo, vamos a llamar RF, el rango de la función F. Y entonces, la relación es de esta forma. Si yo tomo un elemento X en el dominio, entonces le vamos a asignar un elemento Y en su rango. Matemáticamente le estamos diciendo a un X le asignamos el número Y. Pero ojo que el X parte de un conjunto D y el Y va a partir de un conjunto R. Y importante, ¿qué es lo que representa una ecuación? Todo lo que tenga un igual se llama ecuación. Esta ecuación que señalo aquí, lo que me está diciendo, ¿qué me está diciendo esa ecuación? El elemento que se le asignó a X bajo la función. Entonces, vamos a mirar un ejemplo. Consideremos, por ejemplo, la función f que vaya de este conjunto D hasta ese conjunto RF, dominio y rango. Y vamos a asignarlo de la siguiente forma. Por ejemplo, si yo tomo el número 2,
Le voy a asignar acá el número 4. Si yo tomo el número menos 2, le asigno el mismo número 4. Si yo tomo el número 5, le asigno el número 25. Si yo tomo el menos 5, le asigno también el 25. Conclusión. Si en la función yo tomo un número X, ¿qué número le estoy asignando en el rango? X a la 2. Muy bien. Entonces, el Y que yo tome en el rango va a ser X a la 2. Y a ese Y, según lo que acabamos de ver, ¿cómo se llama Y? Se le da el nombre F entre paréntesis X, que eso se lee F de X. De esa forma se va a leer F de X. ¿Y qué me significa F de X? ¿Qué valor se le asignó a X? Entonces, ¿qué valor le asigné a X? X al cuadrado. Entonces, si yo les pregunto, bajo esta función, ¿cuánto es F de 5? Entonces, ¿cuál es la respuesta? 25, muy bien. ¿Qué tengo que hacer? Al elemento 5 debo elevarlo al cuadrado. Algunos autores dicen, una función es una regla que hay que cumplirla. Entonces, ¿cuál es la regla en este caso? El número que le pidan, el número que tome, se lo elevo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, yo les pregunto, ¿cuánto me da f de h? Muy bien, es h elevado al cuadrado. Muy bien. ¿Cuánto es f de 2 más h? Muy bien, eso es 2 más h elevado al cuadrado. ¿Y cuánto es eso? Sería el primero al cuadrado, es decir, 2 al cuadrado, 4, más 2 veces primero por segundo, 2 por 2, 4, 4 por h, 4h, más el segundo elevado al cuadrado. Entonces les pregunto, ¿cuánto es f de 2 más h menos f de 2? Vamos a sacar esa operación. ¿Cuánto me dio f de 2 más h? Muy bien, 4 más 4h más h cuadrado. ¿Y qué le debo restar? F de 2. ¿Cuánto es f de 2? Muy bien, es 4. Es 2 elevado al cuadrado. ¿Qué observamos? Pues yo observo aquí que se me cancela este 4 con ese 2 al cuadrado, que es menos 4. Se cancela. ¿Y qué me quedó de resultado? 4h más h cuadrado. Y eso será f de 2 más h menos f de 2. Esas cositas son importantes porque más adelante en la unidad 4 creo que es, o 3, no estoy seguro del contenido, vamos a ver límites. Y en límites uno utiliza eso. F de h, f de 2 más h, f de x, etc. ¿Sí? F de x más h.
Solamente como para que nos quede completamente claro y puedan más adelante, si quieren, volver a repetir esta grabación cuando estén en límites. ¿Cuánto será f de x más h para esta función? Muy bien. Vamos a escribirlo como x más h al cuadrado, que es la regla, y hago la operación. Entonces, ¿es cuánto? X cuadrado más 2xh más h cuadrado. Perfecto. Listo. O sea que en una función yo lo que tengo que ver es qué me dice la regla. Y con eso ya identifico cualquier valor real de la función. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo acá otra función, entonces les voy a definir otra función. Voy a definir la función g. Y esa función g, en cualquier número x, la regla va a ser que ese número x lo eleve al cubo, le reste 2 veces ese número x y le vamos a sumar siempre 5. Entonces la pregunta es, un ejemplo que me acabo de inventar. Esa es la regla de la función g. ¿Listo? Esta es la función g y esa es la regla. Entonces les pregunto, ¿cuánto me da g de 2? Muy bien, entonces, ¿qué tengo que hacer? Reemplazar donde esté la x por 2. 2 al cubo. Ojo que ahí aparece un menos 2, que es la regla. Y ahora la x la reemplazo por 2 y le sumo 5. Muy bien. ¿Y eso es igual a cuánto? A 8 menos 4 más 5. Y eso será 8 menos 4, 4 más 5, 9. Muy bien. Ustedes, como un ejercicio, bien juiciosos, van a hacer cuánto es g de 2 más h menos g de 2. Lo simplifican. ¿Sí? En su casa lo hacen con el tiempo que tengan. Para este ejemplo, ¿quién es g de x? Elevar al cubo el número, restarle 2 veces ese número y al final sumarle 5. Entonces, hacen la operación, ¿cuánto es lo que está en color rojo? ¿Cuánto me quedaría simplificado? Listo. Continuamos ahora, entonces, con el PDF. Bueno, unas cosas importantes que toca tener en cuenta. Lo que dice ahí, X se llama variable independiente, así la vamos a llamar a X. ¿Quién es X? Los números que están en el dominio. ¿Sí? A eso se le llama variable independiente. Y a la Y, que son los números que están en el rango, se le llama variable dependiente. ¿Qué es f entre paréntesis x? Lo acabé de decir. Eso se lee, es una expresión algebraica con variable x que se lee f de x, así se lee. Y si la llamo g, g de x, h, h de x, así lo llamo. En este caso, f de x, ¿qué me representa? Dijimos lo que representaba. El número real y en el rango que le corresponde al valor x. Ese es el que. Correcto. F en función de X. Sí, muy bien, es lo mismo. El conjunto D se llama dominio de la función. El conjunto R se llama rango de la función. Todas estas cosas son importantes. Lo que vamos a ver en esta clase y lo que vamos a ver más adelante, todo es teoría. Yo creo que unas 2, 3 clases nos va a llevar solo teoría. Voy a ir como complementando con un ejemplo para que quede claro la teoría. Pero todo eso nos va a servir para toda la unidad 1.
El dominio de f, ¿cómo se define? Son todos los números reales que puede tomar la función. Dominio de f, todos los números reales que puede tomar la función. ¿Qué es el rango de una función? Es el conjunto de todos los números reales que al evaluar ese x en la función me da como resultado el y. Es decir, a eso se le llama la imagen de x. Vuelvo al ejemplo. En este caso, ¿cuánto es la imagen del 2? Entonces, si a mí me dicen, ¿cuál es la imagen del 2 en la función g? Entonces lo que me están diciendo es, miro al 2, ¿cuánto es g de 2? ¿Cuánto me dio g de 2? 9. Entonces decimos, la imagen de 2 es 9. ¿Listo? La imagen de 2 es 9. Entonces, ¿cuál es la imagen de 7? ¿Qué tengo que encontrar? La función evaluada en 7. ¿Sí? A eso se le llama imagen. El conjunto de todas las imágenes me va a formar el rango de la función. Entonces, vamos con otro ejemplo. Vamos a llamar la función h. Y esa función h, la regla es la siguiente. H de x igual a raíz cuadrada del x. Esa es la regla de la función h. Les pregunto, ¿cuánto es h de 4? Muy bien, h de 4 es igual a raíz de 4, que eso me da 2. Muy bien. Ahora les pregunto, ¿quién será el dominio de la función h? El dominio son todos los números que la función h admite. Todos los números que admite la función h. Solamente el 2 y el 4. No le puedo dar más números a la función h. ¿Qué valores le puedo dar a la función h? Entonces, miren, o sea, me voy a hacer esta pregunta. ¿Qué valores le puedo asignar con h? Con la función h. ¿Qué valores puedo darle? Por ejemplo, y cuando a mí me dicen qué valores, tengo que remitirme a los números reales. Entonces, por ejemplo, ¿le puedo dar cualquier número natural? Sí. O sea, la raíz cuadrada de cualquier número natural existe. Sí. Le puedo dar cualquier número entero. Siempre que ustedes le pregunten, piensen en los sistemas numéricos. Le puedo dar cualquier número entero. Raíz cuadrada de cualquier número entero existe. No, muy bien. Hay unos que no. Por ejemplo, el -1, el -2, el -3, el -4. No le puedo dar. En los racionales, ¿le puedo dar cualquier número racional? No. ¿Cuáles no? Los mismos negativos. En los irracionales, ¿le puedo dar cualquier número irracional? No. ¿Cuáles no? Todos los irracionales, tengo que quitarlos. O sea, el número pi no lo puedo aplicar en la función h. ¿Cuánto es h de pi? ¿Cuánto es h de pi? Si se sabe, es un número real. ¿Cuánto es h de pi? No se dejen confundir. Sigan la regla de la función h. Raíz cuadrada de pi. El resultado no me interesa en este momento. ¿Qué número es? ¿Qué número decimal es? Eso no me interesa en este momento. Lo que tengo que concentrar es saber si a esa función h le puedo dar o no ese valor. Conclusión.
¿qué valores en los números reales, naturales, enteros, racionales, irracionales, qué valores sí le puedo dar y qué valores no le puedo dar? Correcto, no le puedo dar los negativos, sí le puedo dar los positivos. Cuando nosotros hablamos de números positivos y números negativos, estamos excluyendo, es decir, no teniéndolo en cuenta a un número muy importante, el cero. Muy bien. Entonces yo no puedo, cuando yo hable de números positivos, estoy excluyendo al cero. Entonces la pregunta complementaria es, ¿le puedo dar el cero a esta función h? ¿Por qué razón? ¿Cuánto me da h de cero? ¿Y cuánto es eso? Nada. Pues el cero es un número real. No lo excluyan, no lo dejen aparte. Ese está dentro del conjunto de los números reales. Es más, el cero es hasta un número natural. El cero es un número entero. El cero es un número racional. Por lo tanto, conclusión, cero sí le puedo dar a esta función. Entonces, pregunta nuevamente, ¿quién es el dominio de H? ¿Qué conjunto es el dominio de H? Ese conjunto lo voy a dibujar en la recta real, porque son infinitos valores que yo le puedo dar a X. Entonces, a ese conjunto lo vamos a llamar el conjunto X y lo voy a representar en una recta real, donde aquí en el centro está el cero, que ustedes querían excluirlo, pero sí está ahí. Y a la derecha están los números positivos y a la izquierda están los números negativos. Por acá está el 1, por acá está el 2, por acá está el 3, etcétera. Por acá el -1, -2, -3. No escribo números racionales, simplemente es para no llenar esa recta de números, pero no es que estoy excluyéndolos, sí los estoy teniendo en cuenta, sino que están escritos con tinta invisible. Listo, pero ahí están. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿quién es el dominio de esta función? Todos los números reales, pero me acabaron de decir que los negativos no le puedo dar. Ah, muy bien, y el cero, muy bien. Todos los números reales positivos, incluyéndolo al cero. Listo. Entonces, lo que voy a hacer es sombrear esto, así con unas lineecitas para decir que estos que estoy señalando en color rojo son los que sí están. Y para decir que ese cero sí lo incluyo, al cero le voy a hacer un circulito rojo. Y ahí le estoy diciendo, sí lo incluyo al cero. ¿Listo? ¿Qué característica tienen estos números? ¿Qué característica tienen estos números X? ¿Cómo son con relación al cero? ¿Cómo son esos números si yo los comparo con el cero? Mayores o iguales, muy bien, no mayores, porque si no están excluyendo al cero. Mayores o iguales que cero. Conclusión, ¿cuál es el dominio de la función h? Todos los x mayores e iguales que cero. Y si yo quiero graficar eso, es el gráfico que aparece ahí señalado en color rojo. ¿Sí? Que ahora vamos a mirar, a eso se le llama intervalo. Ahora vamos a ver más abajo los intervalos, que pueden ser abiertos, cerrados, semiabiertos, semicerrados, etc. ¿Listo? Vamos a volver nuevamente a la misma función, quedémonos en la misma función h, en esa regla, tal que a un x le asigno raíz cuadrada de x, y ustedes me van a decir ahora quién es el rango de esa función. Y ese rango voy a dibujarlo también aquí, pero no lo dibujo con la variable x, sino la variable y. Recuerden que el rango es y. ¿Y quién es y? F de x. Entonces, me van a decir ustedes qué conjunto es. Piensen ustedes. Primero que todo, recordemos qué es el rango. ¿Qué es el rango? Todos los valores que cuando yo el x lo evalué en la función, me dio como resultado. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tomo el número
4, lo voy a tomar por acá en otro colorcito. Si yo tomo aquí el número 4, miren que aquí lo estoy tomando, el 4 en X, lo estoy tomando en el dominio. ¿Qué valor le asigno acá? En el rango. ¿Y cuánto es eso? Raíz de 4. 2. Entonces acá abajo le voy a asignar este número, el 2. ¿Sí? Mentalmente hagan ese paralelo. A cada puntico de X, asígnenle qué números les asignan acá. Y me dicen cuál es el conjunto que quedó. Ese conjunto que quedó es el que se llama rango de una función. El rango tiene que ser un conjunto. Entonces el conjunto en conclusión es el mismo. ¿Sí? A cualquier número X que yo tome en el dominio, si le saco raíz cuadrada de ese X, me va a dar también un número positivo. Por ejemplo, si tomo el 4, me da 2. Si tomo el 9, me da 3. Si tomo el 1, me da 1. Y si tomo el 0, también me da 0. Conclusión. ¿Quién es el rango de la función h? ¿Qué característica tienen los y? Mayor o igual que 0. Muy bien. Miren que para esta función hemos encontrado el dominio y rango. Vamos con una última y pasamos. Vamos a llamar a la función R, no, aunque yo la había llamado f, creo, la primera, sí. Vamos a devolvernos a la función f. La función f dice que a cada x lo eleve al cuadrado. Pregunta, ¿quién es el dominio de esta función f? Entonces, dominio son todos los números x que pertenecen ¿a dónde? A los números reales. Muy bien. ¿Quién es el rango de esta función? Contextualizarlos. Dijimos acá que el dominio es, si yo tomo toda la recta real, entonces el dominio son todos estos números, todos los números reales. Entonces la pregunta es, ¿quién es el rango? Entonces para dibujar el rango, trazo también la lineecita aquí, voy a dibujar el rango para concluir qué característica tiene. Entonces, por ejemplo, si yo tomo el 0, ¿dónde lo envía el 0 esta función? ¿A quién le asigna el 0? A 0. Entonces se lo asigna acá también a 0. El número 1 por aquí, ¿a dónde lo asigna? También lo asigna acá al 1. El número 2, ¿a quién se lo asigna? Por acá, al 4. Acá está el 3, aquí está el 2. Y así sucesivamente. O sea que si yo tomo cualquier número positivo, yo sé que acá le va a ir asignando números positivos. Pero si yo tomo un número negativo, por ejemplo el -1, ¿dónde lo asigna al -1? Se lo asigna acá, al 1 lo asigna. Entonces no me va a dar negativo. Conclusión, ¿cuál es el rango? Todos los y mayores o iguales que 0. ¿Con esto qué podemos concluir? Que el dominio y rango son conjuntos distintos, no siempre. Algunas funciones tienen el mismo conjunto, tanto el dominio como el rango, pero gran mayoría de funciones es distinto. Depende la regla, correcto, depende la función que tenga. Vamos a continuar. Lo que había dicho anteriormente,
El dominio y el rango van a ser conjuntos en los conjuntos dominio y rango. Dijimos que eran conjuntos infinitos. Y a esos conjuntos infinitos de aquí en adelante los vamos a llamar intervalos. Y los intervalos se van a llamar, perdón, se clasifican en cerrado. Entonces, noten cómo los voy a nombrar en matemáticas, cómo identifico que tengo un intervalo. Si yo tengo un intervalo cerrado, en matemáticas se lo escribe con corchete. El corchete significa intervalo cerrado. Y si yo este intervalo cerrado lo quiero pasar a una desigualdad, miren la forma como lo escribo. La X, que es la del dominio, va a ser mayor o igual que A, o lo mismo que decir A menor o igual que X, y la X a la vez es menor o igual que B. Y si yo quiero representar este intervalo en corchete, aquí lo tengo representado como desigualdad. Y si lo quiero representar gráficamente, hago el gráfico señalando los números que están entre A y B y al final en los extremos le dibujo el corchete. Y con eso he graficado un intervalo cerrado. Abajo está lo mismo, pero para un intervalo abierto. ¿Cuál es la diferencia entre intervalo cerrado e intervalo abierto? Que en el intervalo cerrado sí incluyo los extremos A y B. Y en el intervalo abierto no los incluyo. Excluyo A y B. No pertenecen al conjunto A y B. Y así, pues también existe el semiabierto, que cuando decimos semiabierto también se lo puede llamar semicerrado, dependiendo cómo lo trabajen. Si yo lo llamo semiabierto, el primero que ven ustedes es un semiabierto por derecha, porque por el lado derecho es abierto y por el lado izquierdo es cerrado. Y el segundo es al revés, es un semiabierto por izquierda y semicerrado por derecha. ¿Mm? Ahora, hay unos intervalos que son indefinidos. Indefinido significa que tengo en cuenta a todos los números reales menores a un número o mayores a un número, todos, pero no hay un número donde terminen. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el primero de ellos que es menos infinito, b. Y ojo, el infinito siempre lo voy a denotar con un paréntesis, es decir, siempre es abierto. De aquí en adelante y se les graba y para que se les grabe. Y qué bueno que haya grabación de esto. El infinito no es un número. Infinito no es un número. Entonces, ¿qué significa menos infinito? Que hay números a la izquierda indefinidamente. Por ejemplo, menos 1.000.000, menos 1.000.000.000, todos esos hacia atrás, todos esos. Y es el horizonte hacia dónde van a ir esos números. Más infinito, a la derecha. Y ahí pueden observar ustedes menos infinito, más infinito, etcétera. Y ahí están todas las posibilidades. Y finalmente, para que lo tengan en cuenta, ¿cómo voy a escribir los números reales como un intervalo? De menos infinito a más infinito. ¿Mm? Bueno, vamos entonces ahora a resolver estas desigualdades. Vamos a expresarlas como intervalos. Entonces, si tengo x menor o igual que 3, entonces lo que voy a hacer es, trazo la recta, voy a incluir por aquí el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, puntos suspensivos, por acá al final está más infinito, por acá menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, puntos suspensivos y por acá va a estar menos infinito. Muy bien. Entonces, tengo x menor o igual que 3. Vamos a pintarlo. Entonces, ¿cómo voy a pintarlo?
¿Qué tengo que hacer? Ubicarme en el número 3. Observo dónde está el 3. Entonces el 3 está aquí. Entonces a partir de ahí trazo, si el símbolo es menor o igual, esa flechita me está indicando a la izquierda que me tengo que ir. Entonces me voy para la izquierda del 3, todo. Y cuando yo no vea ningún número al lado izquierdo de la X, eso significa que tengo que ir hasta menos infinito. Y en ese 3 tengo que trazarle o un corchete o un paréntesis. Si ustedes observan el signo igual, va a ser un corchete. Pero si estuviera sin el signo igual, fuera un paréntesis. Entonces, conclusión, ¿quién es el intervalo? Menos infinito, siempre abierto, hasta 3 cerrado. Vamos con el otro. X mayor que menos 2. Entonces, ¿qué tengo que hacer? En la recta, identifico dónde está el menos 2. Aquí está el menos 2. Ahí está el menos 2. Y ese símbolo me dice que tengo que ir a la derecha de menos 2. Como no hay otro número, llego hasta más infinito. Entonces me voy de aquí a la derecha hasta más infinito. Y como no veo que haya un igual, no me dice mayor igual, sino solo mayor, entonces este símbolo mayor me está indicando que es un paréntesis. Por lo tanto, el intervalo es de menos 2 abierto hasta más infinito. Recuerden, el infinito siempre abierto. La siguiente, menos 2, menor que x, menor o igual que 1. Vamos a revisar. Primero, voy con el extremo izquierdo. El extremo izquierdo es menos 2. Lo ubico. Ahí tengo el menos 2. Extremo derecho. El extremo derecho es 1 positivo. Lo ubico. Ahí tengo el 1 positivo. ¿Qué es lo que voy a sombrear? Todos los números que estén entre el menos 2 y el 1. Entonces, todos los números que estén entre el menos 2 y el 1. Y en el menos 2, como está el signo menor sin el igual, entonces coloco paréntesis. Y en el 1, como está el signo menor o igual, coloco corchete. Conclusión, el intervalo es abierto en menos 2, cerrado en 1. Siguiente. X mayor que 3. Vuelvo a hacer el mismo ejercicio. Ubico el 3. Ya que tenga el 3, sombreo todo lo que está al lado derecho. Como no observo un igual en el signo, paréntesis. Conclusión, 3 abierto hasta más infinito. Y vamos con uno más. X menor o igual que menos 5. Voy a cambiar un poquito aquí. Voy a colocar acá el menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Por acá el 0, el 1 y etcétera. Entonces, ubico el menos 5 aquí. Trazo todos los que están a la izquierda de menos 5. Y en el menos 5, como hay un menor igual, corchete. Intervalo.
menos infinito siempre abierto, menos 7 cerrado. Menos 5, gracias. Vamos ahora, continuando con la teoría de funciones, vamos a mirar qué es la gráfica de una función. Entonces, gráfica de una función. Entonces aquí vamos a entrar en un concepto que es el plano cartesiano. ¿Y qué es el plano cartesiano? Entonces, voy a contextualizarlos qué es el plano cartesiano. Que de pronto muchas personas tienen falencias en identificar. Entonces, aquí vamos a hablar ahora del plano cartesiano, que en algunos contextos a uno lo llaman el plano cartesiano XY. Y es porque vamos a manejar dos variables, la variable X y la variable Y. La variable X hace referencia a los valores del dominio en una función y la variable Y a los valores que toma en el rango de la función, ¿no? Lo que acabamos de ver. ¿Cómo voy a dibujar el plano cartesiano? Trazo una línea horizontal y a esa línea horizontal la voy a llamar X. Y a esa línea horizontal le voy a trazar una línea perpendicular, es decir, una línea vertical, que forme 90 grados con la línea X. Y a esa línea la voy a llamar Y. Pero miren que son números reales, que los estoy identificando en dos líneas. En una línea horizontal los X y en una línea vertical los Y. Entonces, por ejemplo, miren, acordémonos de la función que la habíamos llamado creo que h, ¿cierto? H de x igual raíz de x, ¿sí? ¿Se acuerdan de esa función? H de x igual raíz de x. ¿Quién era el dominio de esta función? Recordemos, ¿quién es el dominio de esta función h? X mayor o igual que 0, muy bien. ¿Me lo pueden decir en intervalo? ¿Qué intervalo es? Dominio de h, ¿cómo quedaría como intervalo? 0 en corchete, es decir, 0 cerrado, más infinito abierto. Muy bien, excelente. Listo. Ya tenemos el dominio de la función. Vamos a señalarlo. ¿Cómo lo señalo aquí? ¿Dónde lo señalo aquí el dominio de esa función? En el eje horizontal. ¿Cómo identifico el 0? El 0 va a ser la intersección de las dos rectas. Entonces, aquí en la intersección de las dos rectas está el 0. Eso quiere decir que a la derecha del 0 están los X positivos, a la izquierda del 0 están los X negativos, arriba del 0 están los Y positivos y abajo del 0 están los Y negativos. ¿Dónde lo pinto ese conjunto entonces? Lo incluyo el 0 y pinto todos los números a la derecha de 0. Ese sería el dominio, ¿sí? Ahora vamos a el rango. ¿Quién es el rango de la función h? Recordemos, ¿cuáles eran? Y mayor o igual que 0. ¿Me pueden dar ese rango como intervalo? Dijimos que los conjuntos eran iguales. Ahora, ¿dónde lo pinto ese rango? Del 0 hacia arriba. ¿Listo? Entonces miren que en ese plano cartesiano he pintado el dominio de la función h y el rango de la función h. Ahora, voy a ubicar un elemento de esa función h. Recordemos este.
¿Se acuerdan de este? H de 4. ¿Cuánto me da H de 4? Raíz de 4 y eso me da 2. Y entonces lo voy a ubicar de esta forma. ¿Dónde ubico el número 4? En X, muy bien, recuerden, ese es el X, ese es el número que tomé para evaluar en la H, ese es el X. Entonces aquí lo voy a contar, 1, 2, 3, 4. Lo voy a ubicar aquí. 4 en X. 4 en X. ¿Dónde ubico el 2? Muy bien, este 2 que tengo acá, este 2 de acá, lo voy a ubicar en Y. Entonces vamos a ubicarlo en 2. Cada cuadrito es una unidad. Entonces ubico el 2. 1, 2. Entonces aquí tengo ya la coordenada en X, que es 4, y la coordenada en Y, que es 2. ¿Cómo voy a ubicar ese punto en el plano cartesiano? Líneas paralelas a los ejes. Es decir, por el 2 trazo una línea punteada paralela al eje X, por el 2. Entonces, por el 2 vamos a trazar una línea paralela al eje X. Y por el 4 trazo una línea paralela al eje Y. Por el 4 trazo una línea paralela al eje Y. Y el punto donde se intersectan, ese punto donde se intersectan se va a llamar coordenada. Y esa coordenada siempre se la escribe en paréntesis y se le escribe primero la componente en X y luego la componente en Y. Y muy bien, muy buena la pregunta. En esta coordenada, eso no me representa un intervalo, eso me representa un punto, un puntico como lo que señalé ahí. Ese puntico rojo está señalando la coordenada 4,2, pero no se confundan que no es intervalo abierto, es solamente un punto. Ese punto 4,2, este punto 4,2 es un punto de la gráfica de H. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Es la misma notación de intervalo abierto, pero no es un intervalo. Ahora es un punto de la gráfica. ¿Sí? Entonces, vamos acá en la teoría a mirar qué es el gráfico de una función, qué es la gráfica de una función. La gráfica de una función es un conjunto. ¿Y cómo va a estar relacionado ese conjunto? Parejas ordenadas, X, Y. Otra cosa importante que se me olvidó comentarles. A este plano coordenado, XY, se le va a llamar R2. Pero no es R al cuadrado, es simplemente el nombre que le dieron, R2. ¿Por qué es un R2? Porque estoy tomando dos rectas X y Y, R y con R. Entonces, R con R, y entonces lo nombraron R2, ¿no? No, no es el cigarro, ¿no? Ni el barril. Lo mismo, si ustedes toman ahora tres rectas, X, Y y Z, que eso es lo que miran en cálculo 2, a eso se le llama R3, el espacio tridimensional. ¿Sí? El eje X, el eje Y y el eje Z. Y así sucesivamente. Y nosotros los matemáticos, R4, R5, R6, etcétera, Rn. En cualquier R trabajamos. Pero nosotros en este momento vamos a trabajar solo en R2. Entonces ya tenemos aquí R2. Entonces miren la gráfica. ¿Cómo es la gráfica de una función? Los parejas ordenadas X, Y, primero siempre va a ir el X, luego va a ir el Y, que pertenecen ¿a dónde? A R2. ¿Y quién es R2? El plano cartesiano.
¿Y cuál es la condición? Estos dos punticos significa tal que, así se lee, tal que. ¿Qué significa? ¿Cuál es la condición para que tenga que estar en la gráfica? Que si yo el X lo evalúo en la función f, el resultado me tiene que dar el Y. ¿Sí? Entonces, si volvemos al ejemplo, sabemos que 4,2 pertenece a la gráfica de esta función. ¿Cómo compruebo que pertenece a la gráfica de esa función? Si yo reemplazo el 4 en la función h, el resultado me da el 2, que es la componente en y. Entonces, podemos afirmar nosotros acá que esta coordenada menos 2, menos 3, perdón, al revés, menos 3, menos 2, ¿cierto? Esa sería la coordenada menos 3, menos 2. Menos 3 en x, perdón, 2, positivo. Menos 3,2, menos 3 en x, 2 en y. Esa coordenada no pertenece al gráfico de la función. ¿Por qué razón no pertenece? Porque si yo evalúo h en menos 3, no existe. Perdón, qué pena. No existe. ¿Mm? Entonces, por lo tanto, digo, no pertenece al gráfico de la función. Asimismo, ¿será que esta coordenada pertenece? La coordenada 2,2. ¿Será que esa coordenada pertenece al gráfico de la función? No. ¿Por qué razón? Porque si yo evalúo la x en 2, el y no me da 2. Miren, si yo evalúo la x en 2, ¿cuánto me daría h evaluado en 2? Raíz de 2, que esto es 1, 4, 1, 4, 2 y más cifras decimales. No me da 2. Entonces, esta componente menos 3, 2 y 2,2 no van a estar en el gráfico de la función. ¿Sí? Entonces, aquí podemos concluir esto. Menos 3,2, 2,2 no pertenecen a... Y la gráfica de una función la vamos a denotar así. Graph, entre paréntesis, el nombre de la función. A la gráfica de h. ¿Y qué concluimos también? Que 4,2 sí pertenece a la gráfica de h. Eso lo vamos a escribir así. 4,2 pertenece a la gráfica de h. A partir de la próxima clase, para ver el gráfico, para no tener que nosotros hacer tabulaciones, etcétera, para hacer su gráfico, vamos a utilizar un software que se llama GeoGebra. Ese software GeoGebra, la página oficial es geogebra.com o simplemente en un buscador de Google le colocan GeoGebra y les aparece. Ese software pueden descargarlo para cualquier dispositivo, el programa, para un computador, sin importar el sistema operativo que tenga, para un celular, sin importar si es Android, Mac, etcétera. No importa qué tipo de distribución tenga. Y si lo hacemos desde un dispositivo móvil, ustedes van al Play Store y le damos GeoGebra. Y en GeoGebra les aparece este icono que aparece aquí como una N, que se llama GeoGebra Calculadora Gráfica. Con ese es el que vamos a trabajar. Pero si ustedes desean para otras materias, como por ejemplo estadística, probabilidad, gráficos en tercera dimensión, etcétera,
instalen de una vez no el calculadora gráfica de GeoGebra, sino el que se llama GeoGebra Suite. Y el gráfico de GeoGebra Suite es una elipse con unos 5 punticos para que lo identifiquen. Lo instalan, GeoGebra Suite, y cuando ya esté instalado les da la opción de abrirlo, y cuando ustedes abren GeoGebra Suite, por defecto les abre el plano cartesiano XY.